Una vida sin Cristo está basada en el libro de los Efesios, en el capítulo 2, del 1 al 3, el cual dice así: para la honra y la gloria de Dios. De ella recibisteis vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Bueno, ¿cómo es la vida del hombre antes de venir al Señor? Se puede definir en la vida física como una vida sumida en los vicios y en la más grande degradación del ser humano, lo cual equivale a un estado de muerte. Y en la vida espiritual, sin esperanza y sin Dios en el mundo. La vida sin Cristo, bien, ¿cómo es esta vida sin Cristo? ¿Y qué tipo de vida vivió el creyente antes de la conversión? El apóstol Pablo, de lo que está hablando, claro que se está refiriendo a los efesios, aquellos que vivían en ese pueblo, en Éfeso, está refiriendo a ellos, pero está hablando acerca de antes de que ellos conocieran al Señor Jesús. Entonces, ¿cómo vivían? ¿Cómo estaban? Porque en ese tiempo, antes de que viniera Cristo al mundo, estaban ellos alejados de la República de Israel y alejados de los pactos, de la promesa que Dios le había hecho al hombre, pero a un pueblo, al pueblo bendecido por Dios, al pueblo judío. De manera que les está recordando que estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero en el tiempo presente, en el tiempo que estamos viviendo a hoy, viene siendo algo parecido, porque el que no está en Cristo vive una vida así, está viviendo una vida así, de esa clase de tipo de la que vivían los efesios. Los efesios vivían así porque ellos, digamos, en ese tiempo estaban sumidos también en la idolatría, en la hechicería y en las artes mágicas. Estaban sumidos en todas esas cosas, en las supersticiones. Y cuando señala y que dice, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Eran desobedientes, o sea, los cristianos que ahora eran
pero en aquel tiempo eran desobedientes, como la gente que anda en el mundo sin Dios. Son desobedientes, pero les gusta andar así y no tenían otra forma de vivir. Entonces era una vida sin Cristo, era una vida lo cual podemos catalogarlo como una vida de muerte. Según el versículo 1, ¿verdad? Porque nos dice, de ella recibisteis vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, dice en el versículo 1. El hombre fue creado para conocer, comulgar con Dios, adorar y servir a Dios. Pero el hombre del tiempo de hoy no lo hace. Y porque el hombre sin Dios pues adora sus propias ideas, sus conceptos, lejos de Dios, creando en su mente un Dios que se ajuste a sus propias nociones, un Dios que le permita avanzar y vivir como a Él le plazca. El punto es el hombre no cumple el propósito en la tierra, no el propósito para el cual fue creado. ¿Para qué fue creado el hombre? Tiene poco o nada que ver con Dios. Es separado y muerto para con Dios. Antes de la conversión estábamos muertos, dice el apóstol. Éramos depravados, diabólicos, desobedientes. Estábamos muertos espiritualmente y como resultado, delitos y pecados. Esto significa que carecíamos de vida para con Dios. No teníamos contacto vital alguno con Él. El hombre que anda en tales condiciones vive como si Dios no existiese. Esa es la condición de la gente que vive así. Una persona puede andar en la vida sin Dios, sin Cristo, rechazando, rebelándose, maldiciendo a Dios. El hombre está espiritualmente separado de Dios, está muerto para con Dios. Y nos dice, vemos una escritura en Juan 4:22, y dice allí, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Y le dice a la mujer samaritana, porque la salud viene de los judíos. Entonces, cuando el Señor Jesús dijo, vosotros adoráis lo que no sabéis, condenó con ello el modo samaritano de adoración. Esto está en acusado contraste con los maestros religiosos del tiempo actual, que dicen ellos que todas las religiones son buenas y que todas finalmente van al cielo. O sea, nos llevan al cielo. El Señor Jesús informó a la samaritana, a los samaritanos, que el culto que ellos hacían era un culto que no estaba aprobado ni autorizado por Dios. Había sido inventado por los hombres
y era llevado a cabo sin la sanción de la palabra de Dios. Así vemos cómo no era así con el culto de los judíos, porque el culto de los judíos, Dios había apartado a la nación judía como su pueblo terrenal y escogido, y le había dado instrucciones completas acerca de cómo debían de adorarle. Al decir que la salvación viene de los judíos, el Señor Jesús enseñó que los judíos habían sido designados por Dios para que fueran sus mensajeros en la tierra, y que era a ellos a quienes les habían sido también confiadas las Santas Escrituras. Además, fue por medio de la nación judía y había sido dado el Mesías. Él había nacido de una madre judía, y por eso se dice que todo el que no ha confiado en el Señor Jesús está espiritualmente muerto para Dios, muerto aun cuando vive en la tierra. Esta era la vida del creyente antes de convertirse. Pues bien, esta vida de estos personajes antes de la conversión, según el versículo 2, el hombre vive una vida de delitos y pecados. Se debe advertir que estos pecados son los que separan a los hombres de Dios y que los sitúan en un proceso y estado de muerte. Es mientras los hombres están viviendo con delitos y pecados, pues están muertos. O sea, significa que están separados de Dios. La palabra delitos significa caer, deslizarse, tropezarse, desviarse, descarrilarse o ir a tumbos. Es una persona que se sale del camino correcto y no hace lo que debería hacer, tropieza y fracasa, se separa de Dios y de la justicia. Romanos 4:25 nos dice: el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. El hombre debería vivir en un estado de gloria de Dios, pero es evidente que no lo hace. No hay gloria, ni brillo, ni esplendor, ni brillantez, ni luz que emane de su comportamiento. El punto es Dios es perfecto, pero el hombre es imperfecto. La imperfección es tan diferente a la perfección como lo es el día de la noche. La imperfección es escasa total y absolutamente escasa de perfección. El hombre siempre está lejos de las glorias perfectas de Dios. El hombre no alcanza el lugar donde está Dios. El hombre peca, pierde al blanco de la vida y no vive una vida perfecta. Puede ser respetable, pero es imperfecto y nunca lo podrá llegar a ser. Ningún esposo o esposa está libre del egoísmo o de los conflictos. Todo el tiempo no están perfectas, en forma perfecta. Ningún padre ni ninguna madre tampoco. Pero cómo tratan a su hijo, como deberían todo el tiempo, no en forma perfecta. Así vemos cómo debería ser todo el tiempo.
Ninguna persona puede controlar su mente, sus pensamientos impuros, egoístas, todo el tiempo, no en forma completa. El hombre no es perfecto y está lejos de la perfección y de las glorias de Dios, lejos del propósito por el cual los creó. Esto es lo que quiere significarse por el pecado que separa al hombre de Dios. El hombre está muerto en delitos y pecados, está muerto porque tropieza, está lejos de Dios. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nos está diciendo aquí la palabra que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora bien, advierto un hecho significativo. Se dice que un hombre que peca anda detrás de tres cosas. Una, el pecador anda detrás del curso de este mundo, o simplemente significa que sigue al mundo y a sus opiniones, sus posiciones, su propósito, vida, popularidad, tecnología, especulaciones, honor, placeres, religión, ciencia, egoísmo, valores y normas. Y nos dice en Lucas 21:34, mirad por vosotros que vuestros corazones no sean cargados de glotonería, embriaguez, de los cuidados de esta vida, y venga de repente aquel día. El pecador anda bajo el poder de Satanás. Es llamado, el cual es llamado el príncipe del aire. El hombre jamás fue creado para ser malo, para hacer el mal. Se originó con una fuerza extraña que existe en otro mundo, el mundo espiritual o dimensión del ser. La Biblia denomina dicha fuerza a una persona y esa persona se llama Satanás. El mundo espiritual tiene acceso a este mundo y puede influir en el espíritu del hombre. Lo que ha sucedido es que el hombre tiene libre albedrío. Ha elegido el camino de maldad de Satanás. Cuando Satanás intenta influir en el espíritu del hombre para que peque, el hombre con frecuencia escucha y peca. Esto es exactamente lo que declaran las Escrituras. El Señor Jesús les dijo a los judíos, a sus hermanos de raza, en Juan 8:44, dice: vosotros de vuestro padre el diablo sois y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, el padre de mentira. El pecador es desobediencia. Muy simplemente se niega a obedecer a Dios. Se niega a hacer lo que Dios dice. Elige hacer lo que él quiere en lugar de hacer lo que Dios quiere. Como uno de los hijos de la desobediencia, es decir, esta es la familia de la desobediencia, no es la familia de Dios. En Proverbios miramos una escritura, Proverbios 21:16, y nos dice: el hombre que se extravia
del camino de la sabiduría, vendrá a parar en la compañía de los muertos. Antes de la conversión, el hombre vive una vida con el desobediente del mundo. Las palabras entre las cuales se refiere a los hijos de desobediencia, Efesios 2:3. El mayor énfasis de la desobediencia está colocado en los deseos de la carne y de la mente. Cuando la mayoría de las personas piensan deseos, lujurias, piensan los pecados de la carne, tales como sexo ilícito, pornografía. El punto es el hombre no convertido vive para satisfacer los deseos de la carne y de su mente. En realidad no tiene nada más para vivir, no conoce nada más que este mundo y sus atractivos. Por lo tanto, busca lo que más pueda poseer, disfrutar de este mundo. Su vida está centrada en sí mismo, no en Dios, centrada en el mundo y no en el cielo. Es egoísta y es un dador, pensando sus asuntos mundanos, entre sus realidades, no en sacrificio. El hombre no convertido pasa su vida con los desobedientes del mundo, viviendo tras los deseos de la carne y de la mente. Santiago nos dice en los 4:4 de su libro: adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que se quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago condena el amor desordenado por las cosas materiales como el adulterio espiritual. Dios quiere que le amemos primero por encima de todas las cosas efímeras de este mundo. Y cuando no lo hacemos, le estamos siendo infieles. El hombre actúa con ira contra Dios, es un hijo de la ira y no un hijo de Dios. Por lo tanto, pues se verá lo que sembró. Así como ha medido a Dios, así será medido él. La ira de Dios caerá sobre